del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Palabra de Dios para usted, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios de hoy es bíblico, es bíblico. Pues ahora le vamos a hablar con evidencia bíblica. Es bíblico, palabra de Dios para usted, en el nombre de Jesús. Daremos al Señor, esperamos la mañana gloriosa. Dios lo bendiga, Dios lo guarde y lo multiplique de bendiciones. El mensaje del día de hoy es bíblico, evidencias bíblicas. Hoy en día hay muchas religiones, muchas sectas y otras con sus propios libros, con sus propias ideas, con sus propias razones y otros con su propia verdad, entre comillas, y otros con mandamientos de hombre y no de Dios. Y por respeto a cada uno de ellos, no les voy a mencionar, pero sí les voy a decir a la luz de la Biblia y les voy a explicar y a manifestar lo que Dios decreta, lo que Dios piensa, lo que Dios opina, lo que Dios ordena a cada ser vivo, a cada uno de nosotros. Es bíblico que nosotros tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo. La Biblia dice que no, pero hay evidencias bíblicas que sí, y por lo tanto es bíblico. No andamos por vista, sino por fe. Y la palabra de Dios es poder y salvación para todo aquel que le quiera creer. Mas el justo o mala justa, como mujer, por la fe vivirá. Y vivirá por fe. Ahora, dice la Biblia en Proverbios 19, 20 y 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios permanecerá para siempre. Escuche el consejo de Dios y recibe la corrección para que sea sabio o para que usted sea sabia en la vejez. En Isaías 55:8 dice: mis pensamientos no son como tus pensamientos, ni tu camino son como mi camino. ¿Qué más dice nuestro Dios? Dios dice también que no hay otro evangelio. Y eso está en Gálatas capítulo 1, al cual nos llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En Gálatas 1, versículo 7, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de que el cual se anuncia, sea anatema. Dios lo maldice. Y si es mujer, Dios la maldice. Dice así el Señor: si alguno os predica diferente al evangelio de que habéis recibido, también sea anatema, porque no está diciendo la verdad.
y la verdad es Cristo. Jesús dijo bien claro, yo soy la verdad. Yo soy el camino y la vida eterna. En el versículo 10 dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o busco ahora el favor de Dios? O trato de agradar a los hombres o trato de agradar a Dios. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y si es mujer, usted no sería sierva de Cristo. ¿Qué más dice a la luz de la Biblia? Porque tres son, en primera de Juan 5, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Con eso estamos tirando abajo los que piensan que Dios es unitario. Los que Dios piensan y otros que piensan que Dios no es Dios de segunda, y otros que no es, sino que Cristo es profeta. Pero así como hay tres que son los que dan testimonio en el cielo, también hay tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Y cuál es ese? El Espíritu Santo, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Eso quiere decir que hay unión, hay paz, hay armonía. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo amado. El que tiene al Hijo, al Señor Jesucristo, tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios, o el que lo niega, el que no lo confiesa, el que lo oculta, también ese es negar, no tiene la vida eterna. Ahora, seguimos. Estábamos predicando, porque aquí en este ministerio está incluida mi esposa y mi hijo. Yo le estaba diciendo, ¿es bíblico que nos cubramos con la sangre de Cristo? Y yo le dije que no existe esa palabra, pero sí hay evidencia bíblica que por qué la sangre de Cristo. En Juan 6:47, de cierto te digo. Eso quiere decir que es realmente y es en serio lo que yo te digo. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Este es el pan que descendió del cielo para que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno o alguna comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Son palabras textuales y radicales del Señor Jesucristo. Seguimos. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis la vida eterna tampoco. Y el que come mi carne y el que bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero.
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera verdadera bebida. Así dice el Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. En mí permanece y yo en ella, si es mujer. Partiendo de ahí, ¿qué más dice el Señor? ¿Qué más dice el Señor? Que tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo. Pues yo le quiero decir en Éxodo, capítulo 12, Éxodo, capítulo 12, la Pascua. Dios le anuncia a Moisés ¿y qué le dice? Que él traerá una plaga sobre Faraón y sobre Egipto. Y le dice, habla ahora al pueblo. Habla ahora al pueblo y qué le dice también, que a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de la bestia. Y también le dice a Moisés, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, el cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, que es usted, espiritualmente, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Dios, Jehová tu Dios, hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y Jehová le dijo a Moisés que el faraón no nos oirá. ¿Y sabe por qué? Para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todo este prodigio delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón del Faraón. Y por lo tanto, le dijeron, vete, tú y todo tu pueblo que está debajo de ti. Y en aquel momento, cuando le dijo así Dios a Moisés lo que tenía que hacer, le dijo así bien claro, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Pero eso sí, el animal tendrá que ser sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y el dintel de la casa, ¿qué significa? Es una pieza horizontal
que se coloca en la parte superior de una puerta. Y eso es para sostener el peso de la pared. Y aquella noche comerán de la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Y que también estén asada al fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas. ¿Qué más le dice Dios? Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. En lo que quedare hasta la mañana y lo quemaréis en el fuego. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de la bestia, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, sí tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo. Evidencia bíblica. Como dijo el Señor Jesucristo, el que come mi carne es verdadera comida, y el que bebe mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él, y yo en ella. ¿Es bíblico? Sí. Por lo tanto, es evidencia bíblica. ¿Y qué más dice de nuestro Dios? En Hebreo 9:14. Pero ya estando en este presente, en la actualidad, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y el más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, ni tampoco por sangre de macho cabrío, ni de becerro, sino de su propia sangre. Entró una vez, para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora más, cuantos más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y que limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Así que por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados como usted y las llamadas como usted reciban la promesa de la herencia eterna. Y así es. Y así es, como lo dice en Colosenses Pablo, que estemos fortalecidos con todo poder. Colosenses 1, versículo 11. Conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y con gozo demos gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, al reino del Señor y Dios Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Palabra de Dios para usted, en el nombre de Jesús. Es bíblico,
que tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo. Si lo decimos que no es bíblico porque no está escrito, pero sí es bíblico porque hay evidencias bíblicas de que tenemos que protegernos con la sangre de Cristo y de Cristo, y también que somos sellados con la redención por su sangre, y por su sangre somos lavados y perdonados vuestro pecado. Palabra de Dios para usted, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios es bíblico, evidencia bíblica, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Gloria a Dios. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá